Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fidelidad. La fidelidad se construye a partir de pequeñas acciones en la cotidianidad que de alguna manera van a ir creando el ambiente para las grandes acciones, para las grandes fidelidades. Jesús es enfático en afirmar que el que no es fiel en lo poco, tampoco será fiel en lo mucho. Quizás lo que cuestiona Jesús es la infidelidad para administrar los bienes terrenales, los carismas, los talentos que el buen Dios nos ha otorgado, nos ha regalado. Somos infieles en pequeños detalles y difícilmente vamos a ser fieles en las grandes acciones, en las grandes exigencias de la vida diaria. Todo es un aprendizaje, todo es una disciplina. La fidelidad se construye a partir de pequeños detalles. Y empieza a calcular con astucia cómo ganarse, entre comillas, amigos, con las deudas que tienen personas con su patrón, y aquellos deudores simplemente les baja las cuotas de lo que ellos debían. Jesús, curiosamente, lejos de condenar esta situación, de alguna manera la valora, la admira, pero no es la trampa, no es la malicia con la que ha obrado este administrador infiel. Lo que él valora es la inteligencia que se tiene que tener a la hora de manejar los bienes terrenales y a la hora de administrar la propia vida. Ciertamente es más astuto el hijo de la oscuridad que el hijo de la luz. Y Jesús nos invita a nosotros, como anunciadores del reino, como hijos de la luz que estamos llamados a ser, a tener esa inteligencia, esa astucia espiritual, para que con los bienes de la tierra, y entiéndase, con los talentos, con los dones que hemos recibido, nosotros nos ganemos amigos en el cielo. Quizás es una de las enseñanzas más paradójicas, a veces más difíciles de comprender en la enseñanza, en el mensaje de Jesús. Descubrir que a partir de los bienes que tenemos no podemos ser ingenuos, collarejos. Tenemos que tener inteligencia. Si los hijos de la oscuridad, hijos del mundo, trabajan con tal astucia para enriquecerse, nosotros trabajemos con tal habilidad para enriquecernos de cara a Dios, para ganarnos el cielo. Nos previene, nos alerta, como lo hará también en la siguiente dominica, nos alerta sobre la fascinación que ejerce el dinero en el corazón humano. Él descubre que las riquezas terrenales tienen tal fuerza de seducción sobre el hombre que pueden constituirse en verdaderos ídolos, auténticos dioses o señores de nuestra vida, y hace una afirmación central: no se puede servir a Dios y al dinero, o al Dios de los cielos, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios del servicio, o serviremos al Dios de esta tierra, el Dios codicia, el Dios acumular, el Dios tener, el Dios poseer, el Dios egoísmo, el Dios tenencia material, el Dios dinero. Mamón, nos dirán los textos escriturísticos, tú decides a quién servir. Hay ciertamente esa realidad en la vida del hombre, pero en nosotros está de alguna manera saber tener como una claridad a quién atendemos,
al Dios de los cielos, el amor, la oferta de vida que Él nos propone, o al Dios de esta tierra que puede de alguna manera controlar nuestras decisiones, esclavizarnos y terminar de alguna manera llevándonos a un engaño definitivo de la vida. Queremos reflexionar sobre un pasaje evangélico bien particular, la curación por parte de Jesús de un hombre que poseía un espíritu inmundo. Pero más allá de la realidad del mal, del demonio, reconocemos una verdad muy profunda. Son precisamente aquellos demonios inmundos, como lo llama el Evangelio, los primeros en reconocer a Jesús en su señorío, en su divinidad, y son los pecadores los primeros en reconocer la autoridad con la que hablaba Jesús. De hecho, esta palabra aparece en dos oportunidades, al comienzo y al final de este Evangelio. Al principio se dice, hablaba con autoridad, y al final del mismo Evangelio se comenta, da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y ellos salen. ¿Pero qué es hablar con autoridad? Ciertamente lo podemos tomar en un primer sentido, hablar con coherencia, hay un poco de esto, pero sobre todo en Jesús, además de la coherencia, podríamos decir, hablaba con poder. De alguna manera nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, si somos sus discípulos, estamos llamados a hablar con autoridad, a hablar con poder y a vivir con autoridad, a vivir con coherencia y el poder de Dios en nuestro corazón. Pero qué difícil es hablar con autoridad. Qué difícil es vivir con autoridad y con poder, coherencia en la vida. Hoy queremos presentarles 4 sencillos principios, pero que son fundamentales para ese hablar, vivir con autoridad y con poder de cara a lo que es el espíritu del resucitado de Jesucristo en nuestra vida. El primer gran valor o el primer gran principio para vivir y hablar con autoridad es amar la palabra de Dios, estudiarla, orarla, dejarnos examinar, dejarnos interpelar, dejarnos iluminar por ella. Ella nos confronta, ella nos evalúa, ella nos va puliendo en nuestra vida y nos va transformando paso a paso, día a día. Créeme que la palabra de Dios alimenta. Tiene multiplicidad de medios, minutos de amor, misericordia día a día, el libro del padre Linero Selmán está vivo y muchos manuales donde aparecen las palabras del Evangelio de cada día durante cada mes. Si quieres ser más profundo en tu estudio, coge la Biblia, asesórate de alguien, conoce el aparato crítico que la acompaña y empieza a estudiar y a orar en profundidad la palabra del Señor. Créeme que en ella hay un hermoso y real camino para crecer en ese hablar con poder, vivir con autoridad, con coherencia, hablar con poder a los demás. Un segundo principio fundamental es orar. La oración en el fondo es ese viaje al centro de nuestro corazón, donde anida, donde mora Dios. La oración en últimas es dejarme amar por Jesús. Si hay experiencia de Jesús en tu vida, si hay experiencia del amor transformador del buen Dios en tu existencia, créeme de verdad que irás adquiriendo autoridad, coherencia, poder para hablar a los demás de Cristo, como lo hacía Él, interpelando a los demonios para que liberaran a una persona o simplemente para sanarla. Un tercer elemento fundamental para crecer en ese hablar con poder, con autoridad, es vivir en plenitud la Eucaristía de cada día. Muchas personas asisten a la misa, pero si bien su cuerpo está en un templo parroquial, su corazón, su mente, su espíritu está lejos. No son personas que lo hacen por una convicción profunda, sino simplemente por una tradición religiosa. Vivir la Eucaristía es reconocer en fe que vamos a encontrarnos y alimentarnos del mismo Cristo, que vive en su palabra,
que vive en la persona del sacerdote, que vive en la comunidad, pero sobre todo que vive en el pan de vida eterna, el pan eucarístico. Vivir la Eucaristía es asociarnos al misterio de Cristo, que se ofrece en la cruz y se actualiza ese misterio, ese acto, esa ofrenda sacrificial, se actualiza en cada celebración de la Eucaristía y se ofrece por ti, por mí, por las necesidades del mundo entero. Se ofrenda al Padre Dios por cada uno de nosotros. Eso es orar la Eucaristía. Y cuando uno ora verdaderamente la misa de cada día, uno experimenta paz, alegría, esperanza, fortaleza, y uno se va dejando transformar por el Señor. Un cuarto elemento fundamental para ese hablar con autoridad es vivir en la fraternidad, vivir en la caridad, vivir en el amor. Lo decimos en un doble sentido: vivir la vida fraterna en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, pero es practicar también la caridad con los demás. Si no hay amor en el corazón, no puede haber experiencia de Dios, ni puede haber autoridad o poder en nuestras palabras y mucho menos en nuestra vida. Pero atención, el amor ciertamente da, pero el amor corrige, el amor acompaña, el amor exige y también el amor perdona, el amor auxilia, el amor ayuda a quien lo necesita. No te olvides de eso, papá, mamá, con tus hijos. Amar es corregir. No lo dejes de hacer por más que algunas corrientes de pensamiento del mundo contemporáneo te digan que eso no se debe de hacer, que le dejes en libertad total a tu hijo adolescente hacer lo que se le venga en gana en su vida. El amor verdadero exige, porque sabes que otra persona puede dar más. Dios, porque te ama, te exige en tu entrega de cada día. Y si alguien no te exige, te ama mal. Si te tolera, si hay una alcahuetería frente a todas tus actividades, no hay corrección, no te está amando bien, te está haciendo un daño para toda la vida. Señor, gracias por hablarnos con poder, con autoridad. Gracias por enseñarnos, siendo nosotros tus discípulos, a amar la palabra de Dios, a orar cada día en nuestro corazón, a vivir a plenitud la Eucaristía, a compartir el amor y la fraternidad con los demás. 4 seguros caminos para que de ti, querido amigo, se pueda decir: eres alguien distinto de cualquier persona del mundo. Hablas y vives con autoridad. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy, recibe mi oración, enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, enséñame,
Enséñame, Señor, a amar. Enséñame. 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 Enséñame, Señor, a amar. Enséñame. Aspiren a los dones más preciosos, sobre todo
procuren el amor. Señor, mi alma está sedienta de tu paz. Enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame, enséñame. Enséñame, enséñame, Señor, a amar. Enséñame. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fidelidad. La fidelidad se construye a partir de pequeñas acciones en la cotidianidad que de alguna manera van a ir creando el ambiente para las grandes acciones, para las grandes fidelidades. Jesús es enfático en afirmar que el que no es fiel en lo poco,
tampoco será fiel en lo mucho. Quizás lo que cuestiona Jesús es la infidelidad para administrar los bienes terrenales, los carismas, los talentos que el buen Dios nos ha otorgado, nos ha regalado. Somos infieles en pequeños detalles y difícilmente vamos a ser fieles en las grandes acciones, en las grandes exigencias de la vida diaria. Todo es un aprendizaje, todo es una disciplina. La fidelidad se construye a partir de pequeños detalles. Y empieza a calcular con astucia cómo ganarse, entre comillas, amigos, con las deudas que tienen personas con su patrón, y aquellos deudores simplemente les baja las cuotas de lo que ellos debían. Jesús, curiosamente, lejos de condenar esta situación, de alguna manera la valora, la admira, pero no es la trampa, no es la malicia con la que ha obrado este administrador infiel. Lo que él valora es la inteligencia que se tiene que tener a la hora de manejar los bienes terrenales y a la hora de administrar la propia vida. Ciertamente es más astuto el hijo de la oscuridad que el hijo de la luz. Y Jesús nos invita a nosotros, como anunciadores del reino, como hijos de la luz que estamos llamados a ser, a tener esa inteligencia, esa astucia espiritual, para que con los bienes de la tierra, y entiéndase, con los talentos, con los dones que hemos recibido, nosotros nos ganemos amigos en el cielo. Quizás es una de las enseñanzas más paradójicas, a veces más difíciles de comprender en la enseñanza, en el mensaje de Jesús. Descubrir que a partir de los bienes que tenemos no podemos ser ingenuos, collarejos. Tenemos que tener inteligencia. Si los hijos de la oscuridad, hijos del mundo, trabajan con tal astucia para enriquecerse, nosotros trabajemos con tal habilidad para enriquecernos de cara a Dios, para ganarnos el cielo. Nos previene, nos alerta, como lo hará también en la siguiente dominica, nos alerta sobre la fascinación que ejerce el dinero en el corazón humano. Él descubre que las riquezas terrenales tienen tal fuerza de seducción sobre el hombre que pueden constituirse en verdaderos ídolos, auténticos dioses o señores de nuestra vida, y hace una afirmación central: no se puede servir a Dios y al dinero, o al Dios de los cielos, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios del servicio, o serviremos al Dios de esta tierra, el Dios codicia, el Dios acumular, el Dios tener, el Dios poseer, el Dios egoísmo, el Dios tenencia material, el Dios dinero. Mamón, nos dirán los textos escriturísticos, tú decides a quién servir. Hay ciertamente esa realidad en la vida del hombre, pero en nosotros está de alguna manera saber tener como una claridad a quién atendemos, al Dios de los cielos, el amor, la oferta de vida que Él nos propone, o al Dios de esta tierra que puede de alguna manera controlar nuestras decisiones, esclavizarnos y terminar de alguna manera llevándonos a un engaño definitivo de la vida. Queremos reflexionar sobre un pasaje evangélico bien particular, la curación por parte de Jesús de un hombre que poseía un espíritu inmundo. Pero más allá de la realidad del mal, del demonio, reconocemos una verdad muy profunda. Son precisamente aquellos demonios inmundos, como lo llama el Evangelio, los primeros en reconocer a Jesús en su señorío, en su divinidad, y son los pecadores los primeros en reconocer la autoridad con la que hablaba Jesús. De hecho, esta palabra aparece en dos oportunidades, al comienzo y al final de este Evangelio. Al principio se dice, hablaba con autoridad, y al final del mismo Evangelio se comenta, da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y ellos salen. ¿Pero qué es hablar con autoridad? Ciertamente lo podemos tomar en un primer sentido, hablar con coherencia, hay un poco de esto, pero sobre todo en Jesús, además de la coherencia, podríamos decir, hablaba con poder. De alguna manera nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesucristo,
Si somos sus discípulos, estamos llamados a hablar con autoridad, a hablar con poder y a vivir con autoridad, a vivir con coherencia y el poder de Dios en nuestro corazón. Pero qué difícil es hablar con autoridad, qué difícil es vivir con autoridad y con poder, coherencia en la vida. Hoy queremos presentarles 4 sencillos principios, pero que son fundamentales para ese hablar, vivir con autoridad y con poder de cara a lo que es el espíritu del resucitado de Jesucristo en nuestra vida. El primer gran valor o el primer gran principio para vivir y hablar con autoridad es amar la palabra de Dios, estudiarla, orarla, dejarnos examinar, dejarnos interpelar, dejarnos iluminar por ella. Ella nos confronta, ella nos evalúa, ella nos va puliendo en nuestra vida y nos va transformando paso a paso, día a día. Créeme que la palabra de Dios alimenta. Tiene multiplicidad de medios, minutos de amor, misericordia día a día. El libro del Padre Linero Selmán está vivo y muchos manuales donde aparecen las palabras del Evangelio de cada día durante cada mes. Si quieres ser más profundo en tu estudio, coge la Biblia, asesórate de alguien, conoce el aparato crítico que la acompaña y empieza a estudiar y a orar en profundidad la palabra del Señor. Créeme que en ella hay un hermoso y real camino para crecer en ese hablar con poder, vivir con autoridad, con coherencia, hablar con poder a los demás. Un segundo principio fundamental es orar. La oración en el fondo es ese viaje al centro de nuestro corazón, donde anida, donde mora Dios. La oración en últimas es dejarme amar por Jesús. Si hay experiencia de Jesús en tu vida, si hay experiencia del amor transformador del buen Dios en tu existencia, créeme de verdad que irás adquiriendo autoridad, coherencia, poder para hablar a los demás de Cristo como lo hacía Él, interpelando a los demonios para que liberaran a una persona o simplemente para sanarla. Un tercer elemento fundamental para crecer en ese hablar con poder, con autoridad, es vivir en plenitud la Eucaristía de cada día. Muchas personas asisten a la misa, pero si bien su cuerpo está en un templo parroquial, su corazón, su mente, su espíritu está lejos. No son personas que lo hacen por una convicción profunda, sino simplemente por una tradición religiosa. Vivir la Eucaristía es reconocer en fe que vamos a encontrarnos y alimentarnos del mismo Cristo, que vive en su palabra, que vive en la persona del sacerdote, que vive en la comunidad, pero sobre todo que vive en el pan de vida eterna, el pan eucarístico. Vivir la Eucaristía es asociarnos al misterio de Cristo, que se ofrece en la cruz y se actualiza ese misterio, ese acto, esa ofrenda sacrificial, se actualiza en cada celebración de la Eucaristía y se ofrece por ti, por mí, por las necesidades del mundo entero. Se ofrenda al Padre Dios por cada uno de nosotros. Eso es orar la Eucaristía. Y cuando uno ora verdaderamente la misa de cada día, uno experimenta paz, alegría, esperanza, fortaleza, y uno se va dejando transformar por el Señor. Un cuarto elemento fundamental para ese hablar con autoridad es vivir en la fraternidad, vivir en la caridad, vivir en el amor. Lo decimos en un doble sentido: vivir la vida fraterna en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, pero es practicar también la caridad con los demás. Si no hay amor en el corazón, no puede haber experiencia de Dios, ni puede haber autoridad o poder en nuestras palabras y mucho menos en nuestra vida. Pero atención, el amor ciertamente da, pero el amor corrige, el amor acompaña, el amor exige,
Y también el amor perdona, el amor auxilia, el amor ayuda a quien lo necesita. No te olvides de eso, papá, mamá, con tus hijos. Amar es corregir. No lo dejes de hacer por más que algunas corrientes de pensamiento del mundo contemporáneo te digan que eso no se debe de hacer, que le dejes en libertad total a tu hijo adolescente hacer lo que se le venga en gana en su vida. El amor verdadero exige, porque sabes que otra persona puede dar más. Dios, porque te ama, te exige en tu entrega de cada día. Y si alguien no te exige, te ama mal. Si te tolera, si hay una alcahuetería frente a todas tus actividades, no hay corrección, no te está amando bien, te está haciendo un daño para toda la vida. Señor, gracias por hablarnos con poder, con autoridad. Gracias por enseñarnos, siendo nosotros tus discípulos, a amar la palabra de Dios, a orar cada día en nuestro corazón, a vivir a plenitud la Eucaristía, a compartir el amor y la fraternidad con los demás. 4 seguros caminos para que de ti, querido amigo, se pueda decir: eres alguien distinto de cualquier persona del mundo. Hablas y vives con autoridad. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy, recibe mi oración, enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame,